Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con Luis Picuasi. Esta semana pues vamos a estudiar los 4 libros correspondientes a estas fechas del 15 al 21 de abril, lo que es el libro de Enos, Jarón, Omni, Palabras de Mormón. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio con esta clase. Enos, si habláramos ya de generaciones, es la tercera generación de Leí. Pues Leí presidía una vez que él envejeció y murió, siguió Nefi y luego el mismo paso, ¿no? Envejeció y murió, pues ya en este caso, Jacob era el profeta. Y este Jacob tuvo un hijo que se llama Enos, así que de este buen hombre es del que vamos a estar hablando, más bien de este profeta, que fue llamado para dirigir el pueblo de Nefi. Entonces en el versículo 1 el joven Enos empieza diciendo: yo Enos sabía que mi padre era un varón justo. O sea, él siempre supo que su padre era un hombre que estaba haciendo algo bueno. Quizás directamente no tenía un testimonio de que él era el profeta de Dios, pero sabía que él era un hombre justo. Entonces ya a su edad dice: pues él me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. O sea, enseñó por una parte lo que es la parte secular y también por un lado la parte espiritual. Entonces, como padres, eso es lo que tenemos que hacer, quizás no enseñar solo la parte secular, que deben estar bien en sus escuelas, colegios o universidad, sino también el camino del Señor. O también no solo puedo quizás dedicarme a enseñar solo lo que es el camino del Señor, las cosas de Dios, sino esto va a la par, va a los dos juntos. Entonces, enseñar todo lo referente a la ciencia eh, que, que ya está, ¿no? Que ya está descubierta, que ya está ya demostrada, todo. Enseñar de los buenos libros, como dice el mismo Señor. Aprender tanto por el estudio como por la fe, dijo el Señor. Aprender de los buenos libros, todo lo que acontece en esta tierra. Entonces, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina y en la ley del Evangelio, dijo el Señor. Entonces, eso es lo que precisamente hizo el profeta Jacob con su hijo, ¿no? Recordarán ustedes que Jacob se caracterizaba por enseñar a su pueblo de Jesucristo y de su expiación. Y eso es lo que a lo mejor en su familia también lo hacía. Se esforzaba para que sus hijos entendieran esta doctrina. Muy bien, entonces en el versículo 2 dice: yo os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. O sea, ahora les voy a platicar, dice, de la lucha que tuve antes de recibir el perdón de mis pecados. En el 3 nos dice que él salió a cazar animales en los bosques. Repentinamente recordó las palabras de su padre, o sea, la enseñanza de su padre. Dos cosas en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos. Entonces dice que estas dos enseñanzas, o sea, penetraron en el corazón de nos de manera profunda. Estoy parafraseando el versículo 3. Entonces, en el 4, él empieza a actuar. Y más adelante vamos a hablar unos 3 conceptos de educación que se está aplicando aquí, unas 3 palabras. En el 4, entonces, él sintió esa hambre espiritual, se arrodilló, se empezó a hacer una oración. Y él dice como esa oración quizás no fue de agradecimiento y de peticiones, sino que él dice: clamé a él todo el día, dice.
Clamé a Él todo el día. Pero ¿qué es lo que estaba pidiendo ahí? Súplica por mi propio alma. Se estaba sintiendo pesar y dolor. Él quería escuchar algo celestial. Me arrodillé en potente oración, dice, y clamé a Él todo el día. Clamar es cuando nosotros como quizás dejamos solamente de agradecer, de pedir, sino que empezamos a realmente con toda devoción que el Señor nos escucha. Eso es lo que estaba haciendo. Con todas las facultades de su cuerpo, su concentración, estaba intentando tener esa conversación real. Y aquí cito al presidente Russell M. Nelson, a nuestro amado y querido profeta. En el discurso titulado Piensen de manera celestial, él dijo lo siguiente, refiriéndose netamente a la oración. Por favor, permitan que sus oraciones, por favor, no permitan que sus oraciones se parezcan a la lista de compras. ¿Qué significa eso? Que nuestras oraciones no deben ser como solamente de peticiones. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a un supermercado con la lista de compras? Empezamos a pedir tanto de arroz, tanto de tal ingrediente y así. O sea, es como estamos dando orden, ¿no? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces eso es lo que el presidente Nelson luego agrega diciendo que sus oraciones sean conversaciones reales con su creador. Pueden revisar el discurso en el discurso titulado Piensen de manera celestial. En ese discurso fue que habló acerca de la oración de esta forma. Muy bien, entonces, hablando de los tres conceptos de educación, entonces, en los verbos de infinitivo, saber, sentir y hacer. En el versículo 1, eso es lo que nos empieza diciendo, o sea, mi padre me enseñó aquí en la cabeza. Por eso dice, sabía desde que mi padre, o sea, él en su mente sabía, o sea, en su cabeza sabía, ¿no? Entonces, saber está relacionado con nuestra cabeza. Ahora, en el versículo 3, él habla ya de sentir. Las dos enseñanzas, la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron en mi alma profundamente. Entonces, sentir. ¿Dónde, en cuál de nuestro órgano, de nuestro cuerpo sentimos? Es obviamente en el corazón. Entonces dice, penetró mi corazón profundamente. O sea, él quizás no nos dice aquí cuántos años tenía Enos. Pongámosle un ejemplo. Tal vez tuvo 25 años, digamos. Quizás por los 25 años, desde que tuvo la edad de razón, desde los 8, digamos, hasta los 25. Entonces él solo sabía en su mente nomás que su padre era un varón justo. Tal vez sabía de los conceptos de qué es vida eterna, qué es el gozo de los santos. A lo mejor también tenía memorizado los mandamientos, algunas escrituras, memorizado, ¿no? Pero de aquí tenía que pasar acá. Es el proceso que él nos está contando. Y luego, la tercera palabra que quiero hablar aquí es el hacer. Que normalmente en las escrituras hace referencia a las manos, ¿no? Las manos que ayudan. Entonces aquí Enos se humilla ante Dios doblando su rodilla. Empieza a actuar. O sea, el primer paso, ¿no? Luego empieza a hacer más cosas, entonces aquí a lo que vamos es que él empieza a actuar. Con ese conocimiento que sabía, sintió algo aquí en el corazón, de la cabeza,
le transfiere ese conocimiento a su corazón y empieza a sentir y luego se arrodilla. Queridos hermanos y hermanas, quizás ese es el proceso que nosotros como santos hemos realizado o debemos realizar. Quizás muchos de nosotros podemos estar en la fase de la retención en nuestra cabecita. No sé, puede ser por un mes, años, no sé. Pero el hecho es que siempre debemos ser conscientes de que algún día tengo que sentir el Evangelio de Jesucristo aquí, de llevarlo en mi corazón. Puede tardar, como mencioné, semanas, meses, años. Pero quizás en este libro aprendemos que es importante que nosotros tengamos el Evangelio de Cristo en nuestro corazón para poder actuar. Porque si no, solo va a ser una información que quizás como tal, como lo recibimos en las escuelas. Una información, digamos, superficial. Por más, por más que los maestros aborden temas bastante sagrados, pero solo va a ser información, como dicen, como dicen algunos, teórico. Es cierto que es teórico, pero debe de pasar a nuestro corazón. Y no solo va a ser una información que quedó en nuestra cabecita. Bien, entonces realmente quizás pasar a la segunda fase requiere de meditar, de recordar, como dice aquí Enos, las palabras que su padre le había enseñado, o sea, empezaron a llegar repentinamente a su corazón de manera profunda. Entonces, como padres debemos de continuar diligentemente enseñando el Evangelio de Jesucristo a nuestros hijos, sea que no entiendan, pero tenemos que continuar. Algún día van a decir como nos, quizás a sus 15, 16 o 20, 30. Un día mis padres esto me enseñaron. Y van a tomar la decisión de llegar a actuar, ¿no? Arrodillarse y preguntar, ¿esto es verdad o no? Entonces ya van a ser sus propios agentes, ya no van a esperar que nosotros le digamos, vamos a la clase, vamos a tal lado, o guarda este no, sino que llegan a ser sus propios agentes y no objetos sobre los que se actúe. Eso es lo que nos dicen Doctrina y Convenios. Sé que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y las oraciones realmente son comunicaciones verdaderas con Dios. No hay duda en mi corazón. Nuestras oraciones pueden también llegar a ser conversaciones reales, de tal manera que nosotros podamos escuchar: Enos, tus pecados te son perdonados. Luis, tus pecados te son perdonados. María, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y luego Enos dice, yo Enos sabía que Dios no podía mentir, pero luego le pregunta, ¿cómo se lleva esto a él? ¿Cómo es posible? O tal vez si le planteamos la pregunta sería, en el 7 estoy, ¿cómo se lleva esto a efecto? Dice. O sea, ¿con qué poder pudiste librarme toda esta carga? Porque Él nos habla de que toda su culpa fue expurgada. O sea, Él llegó a un estado de conciencia en el que ya no había remordimientos, ya no había esa culpa. Mi culpa fue expurgada, dice en versículo 6. Entonces Dios le contesta, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne, por tanto, ve, tu fe te ha salvado. La expiación de Jesucristo es lo que limpia, tiene el poder de limpiar, de sanar, de consolar, de fortalecer, de animar
y de bendecir a las almas que están afligidas de alguna manera, desconsoladas, llorando, sea por un dolor emocional, físico. Entonces, Jesucristo tiene ese poder de sanar a las almas, de poder limpiar. Y Jesucristo, obviamente alguien dirá, pero aún no venía Jesucristo, es cierto, pero la expiación de Jesucristo es retroactiva. ¿Qué es esa palabra? Que tiene el poder de limpiar a las personas que vivieron en algún tiempo antes que Él realice la expiación en el Getsemaní. Tenía el poder también, ahora hablando en el presente, de limpiar a las personas que vivían en ese momento. También tenía el poder de limpiar a las personas que vivirían después. Es por eso que la expiación de Jesucristo es infinito en el tiempo, infinito en angustia. O sea, no hay dolor, pena, injusticia que no cubra la expiación. No hay dolor que no entienda a Jesucristo. O sea, todo entiende Él, habiendo Él primero pagado el precio de ese dolor en el Getsemaní. Y como bien lo hemos leído en Doctrina y Convenios, su sangre salió por Lucas registró también en el Nuevo Testamento. Su sudor era como grandes gotas de sangre, dijo él. Entonces era por el dolor emocional, físico que cada uno iba a padecer. Y eso fue ya pagado. Es por eso que cuando mencionamos a Jesucristo, lo debemos hacer con cierta reverencia, con, no sé, no se me viene otra palabra más que utilizarlo con reverencia. Y si es posible, si la situación lo amerita, utilizar los varios títulos que Él tiene, tales como mi Salvador, Redentor, Abogado, el Buen Pastor, el Santo de Israel, el Mesías, Cristo, Príncipe de Paz, Padre Eterno, Consejero, Dios fuerte. Entonces, yo amo a Jesucristo, amo a mi Salvador, sé que Él vive, Él es mi Redentor. Ya pagó el precio de mis pecados y gracias a su resurrección me levantaré. Ahora es mi Salvador también. Si yo me arrepiento, ejerzo mi fe en Jesucristo, vivo dentro de los convenios de manera obediente y alegre, también puedo salvarme con mi familia y llegar a vivir en su presencia. Es decir, o sea, tener el privilegio de ganar la vida eterna. Y sé que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén.